Hola a todos y a todas, soy Ver de la habitación de Mima y hoy estoy con Josh, activista ASE, que forma parte de la asociación, bueno, de dos asociaciones, Libertrans, una asociación de personas trans de Canarias, y ASES, que es una asociación interseccional de personas del espectro sexual, y también lleva las redes de Instagram, ¿no? Y TikTok, creo, de Sí, A, D, LGTBIQ y A, bueno, sin el plus, ¿no? A, D, LGBTQ y A, ¿vale? Y vamos a hablar sobre la sexualidad y sobre términos relacionados, sobre su experiencia, tanto personal como en tema de divulgación de redes. Y empezamos. Bueno, Jos, ¿qué es para ti o cómo definirías la sexualidad, teniendo en cuenta que es un espectro? bueno, en primer lugar, gracias, Ver, por invitarme. Y bueno, la asexualidad se está definiendo como una orientación sexual, a la par que la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, que consiste en no experimentar atracción sexual o experimentarla de manera no normativa, es decir, de manera poco frecuente, poco intensa. Es decir, porque la sexualidad no solamente es una orientación sexual, sino también es un espectro. Entonces incluye también una zona que en el activismo asexual llamamos la zona gris. Vale. Y especificando del espectro, ¿qué tipos de experiencias hay en la sexualidad? ¿No hay personas demisexuales, personas que están dentro del aspecto gris, como ahora añadías? Mm. Sí, hay algo que dentro del activismo asexual llamamos grisexualidades. Mm. Y dentro de las grisexualidades, como su nombre indica, es en plural, hay muchas experiencias, ¿no? Una de ellas es la demisexualidad, que es una de las experiencias grises más conocidas, que consiste en no experimentar atracción sexual, por lo tanto es una persona ase, pero que la atracción sexual surge cuando hay una conexión emocional fuerte, profunda. Pero no siempre que exista esa conexión se da la atracción, ¿vale? No Mm. siempre, es decir, no siempre hay causa-efecto, pero sí siempre que surge la atracción sexual es porque hay una conexión emocional fuerte. No siempre cuando hay una conexión emocional fuerte se produce la atracción sexual. Entonces Vale, la persona demisexual está experimentando su atracción de manera no normativa, por lo tanto forma parte de la zona gris y del espectro asexual. perfecto. También, bueno, para romper un poco los estereotipos, no es que las personas asexuales no tengan sexualidad, que esto lo hablas en un vídeo, ¿no? Y para ello se diferencian conceptos como la atracción, del deseo, del comportamiento sexual. O sea, ¿cómo definirías estos términos para entender que la sexualidad se centra en la atracción, ¿no? No en el comportamiento no sexual. No sé si se entiende. Sí, sí, hay términos que se suelen solapar y se suelen confundir mucho, ¿no? Hablamos de líbido, ¿no? Que es ese impulso sexual que solemos tener. Por otro lado está la excitación sexual, que es cuando el cuerpo se prepara para una posible relación sexual, cuando el cuerpo cambia, se excita, ¿no? La atracción sexual, el deseo sexual, es decir, voy a hacerlo por orden, ¿vale? La libido, cuando nuestro cuerpo tiene fuego, está prendido, como se suele decir. El deseo sexual son las ganas que tenemos de satisfacer la libido. Vale. Si ese deseo sexual va dirigido a personas según el género, es la atracción sexual. Por lo tanto, Vale. ahí podemos definir la orientación sexual que podemos tener. Si no va dirigido a ningún género, estamos hablando de asexualidad. ¿Vale? Vale. Luego está el comportamiento sexual. El comportamiento sexual puede ser una persona consigo misma o puede ser con otras personas. Entonces, lo que define la asexualidad solo tiene que ver con la atracción sexual. Por eso hay personas asexuales que tienen una libido alta, un deseo sexual alto, signifique lo que signifique eso para cada quien, un comportamiento sexual alto, es decir, o consigo misma o con otras personas para satisfacerlo, pero no hay atracción sexual.
Entonces Vale. podemos decir que hay personas que son asexuales, pero por otro lado son hipersexuales en el sentido de libido, de deseo sexual, de comportamiento. Por eso hay Vale. esa confusión cuando hablamos, por ejemplo, de personas que son asexuales y se dedican al trabajo sexual, a la prostitución, por ejemplo, porque lo necesitan para poder comer, para sobrevivir, lo que sea, ¿no? El motivo que sea. Y eso obviamente choca con la idea que tiene la gente sobre la asexualidad, porque no podemos usar las palabras de manera literal, ¿no? Desde la etimología de las palabras. A es negación, significa no sexualidad, asexualidad, pero obviamente eso no es así en la práctica, porque los seres Ya. humanos y todos los mamíferos tenemos sexualidad. Cuando hablamos de asexualidad, no estamos hablando de uno de los elementos que conforman nuestra sexualidad. Es Mm. como pensar, por ejemplo, que ser bisexual significa tener dos sexualidades a la vez o doble sexualidad. Sería un disparate. Estamos Totalmente. hablando de que las personas sienten atracción sexual por más de un género. No es que tenga doble sexualidad en una misma persona. Claro, no Entonces, hay que entender la palabra literalmente, ¿no? Sino hay que, bueno, ir más allá de lo que aparenta ser, ¿no? Sí que es verdad que el no tener atracción sexual puede influir en la sexualidad de la persona, ¿no? Pero no tiene por qué ser determinante, digamos. sí. Sí, además, en las encuestas que se suelen hacer a las personas asexuales, obviamente, aunque la asexualidad y su espectro tiene solo que ver con la atracción sexual, sí que influyen los demás elementos. Sí, por lo general, si tú coges a la población asexual de la población que no lo es decir, alosexual, que sería lo opuesto, personas que sí experimentan la atracción sexual de manera regular y de manera normativa, si tú los coges como grupos, no de manera individual, sino como grupos y los comparas, obviamente las personas del espectro asexual solemos tener menos comportamiento sexual, Mm. solemos tener menos ganas y menos búsqueda de, solemos no poner el sexo en el centro de nuestras relaciones, de nuestra vida, es decir, que de alguna manera esa experiencia influye en todo lo demás, pero no es determinante. Tú puedes coger a una persona alosexual de manera individual y una persona asexual y las comparas y puede dar la casualidad que la persona asexual tiene más comportamiento sexual que la persona alo. Ya. Pero estamos individualizando, estamos cogiendo excepciones, pero si Mm. lo cogemos como grupo, obviamente hay diferencias en todos los elementos. No lo experimentamos. La vivencia de nuestra sexualidad es diferente. Totalmente. A mí es que, por ejemplo, me da rabia porque, o sea, yo me considero una persona sexual porque no siento atracción sexual por otras personas y eso influye en mi forma de vivir la sexualidad, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo menos comportamiento sexual de lo normativo, que se entiende, ¿no? Porque para mí la sexualidad no es como, es como esa tendencia a creer que la sexualidad es el centro de la vida, ¿no? Como que en toda relación debe haber sexualidad, yo cuestiono mucho estas cosas, ¿no? Pero a mí me da rabia que aunque sí que es verdad que yo cumpla con este estereotipo de persona sexual que no tiene relaciones sexuales, em, no significa que esto vaya a ser siempre, ¿no? Y cuando yo hablo de esto a otras personas, me da rabia cuando me dicen, no, no, es que si tú eres asexual, es que no tienes sexo nunca, porque entienden literalmente la palabra y no me permiten vivir mi vivencia. ¿Sabes? Como que se cuestiona y se invalida mi experiencia porque em, yo puede que no tenga relaciones sexuales, pero yo cuestiono de que esto vaya a ser siempre. Es como esta condena de, no, si eres asexual, es que no vas a tener sexo nunca, ¿no? Y es como, no, o sea, al final yo lo experimento y puedo tener otras razones por las que vivir mi sexualidad siendo asexual, ¿no? Por ejemplo, puede tener excitación, como lo has dicho tú, líbido, puedo tener momentos de tener fantasías sexuales, ¿no? De curiosidad, ¿sabes? O sea, ahí no solo es el, la atracción lo que impulsa la sexualidad, ¿no?
y me da especialmente rabia cuando otros, em, sin entender qué significa el término asexual, pues cuestionan mi experiencia, ¿no? Y es como, pero si tú no sabes nada, ¿sabes? Simplemente te basas en que en el término literal de la palabra de asexualidad, como tú has hablado, ¿no? Y a veces em, lo que tú dices de que la sexualidad no la tenemos que confundir con la no sexualidad, porque es un estereotipo también de lo que deben ser las personas asexuales, ¿no? Y ahora te quería preguntar cómo lo vives tú, ¿no? Estamos hablando mucho de conceptos y ahora he hablado un poco de mi experiencia, pero me gustaría saber cómo un poco la tuya, si quieres, obviamente hablar de lo que te apetezca de Sí, relacionado a esto, ¿no? Ir bueno, más allá un poco del concepto, ¿no? Para que la gente lo sí. entienda. Sí, bueno, yo creo que aquí el género influye, ¿sí? Si somos hombres, mujeres o personas no binarias, influye mucho en la experiencia que podamos tener en la asexualidad o en cualquier otro tema, ¿no? Porque el género al final atraviesa. La edad también atraviesa, yo tengo 38 años, voy a cumplir 39 este año. Mm. Entonces, todos esos elementos influyen a la hora de descubrir que eres una persona sexual y en mi caso fue, entre comillas, tarde. Siempre se dice que nunca es tarde, ¿no? Pero en comparación y con las estadísticas, podemos ver que las personas de mi generación o cercanas a mi quinta, hay pocas personas asexuales en comparación con otras generaciones más jóvenes, ¿no? Y esto tiene que ver. Ay, Al final no recogía todo lo que era la sexualidad, toda esta confusión de los términos y todo esto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ser una persona no binaria y entender como que eso está dentro de mí y al final había como un conflicto entre lo que me asignaron al nacer y lo que yo era, también ese malestar con mi cuerpo, ¿no? Ese malestar persistente con mis características sexuales, que al final eso eclipsó mucho digamos, mi mente, mi cabeza, mi prioridad. Yo siempre pensé que era una persona que no le interesaba mucho el tema del sexo, las relaciones, porque tenía este conflicto. O se estaban mezclando dos cosas diferentes. ya. Al final, cuando este conflicto de alguna manera yo lo resuelvo, más o menos, me doy cuenta que al final yo funciono en la sexualidad de manera diferente. Y esto ocurrió pasando muchísimos años. Y yo sabiendo que existía la sexualidad, como sí experimentaba líbido, sí experimentaba deseo, y soy una persona gris dentro del espectro, yo pensaba que yo no formaba parte de la sexualidad. Yo lo descubrí después por presión social, cuando yo he tenido solamente dos parejas en mi vida. Y uno de los grandes problemas de esas dos relaciones ha sido el sexo. Y luego haciendo un análisis de toda mi vida, siempre me pasaba lo mismo, es decir, la gente que intentaba ligar conmigo, pues siempre pasaba que esas personas entendían que no me gustaban, porque yo no iba buscando sexo, ni les pedía sexo, ni estaba detrás de esa persona para mantener relaciones sexuales, ¿no? Mm. Y al final también me daba cuenta que la gente decía, yo llevo 2 meses sin mantener relaciones sexuales, como si fuera algo súper fuerte y Sí. yo pensando y digo, bueno, ha pasado 1 año y medio que yo no hago nada. Digo, y no estoy entendiendo cuál es el problema. Es decir, yo ni me acuerdo. Y como todas las personas de a mi alrededor contabilizan el tiempo y para mí eso no era importante y al final siempre me decían de manera despectiva, no, es que tú eres asexual, no, es que tú eres una ameba, ¿no? Como alguien que no, de manera despectiva, pero graciosa, porque tampoco lo hacían para ofender. Y entonces ahí, digamos que pasan los años y me doy cuenta de que al final yo formo parte del espectro sexual. Porque ahora hay más información, te pones a leer y dices, pues sí, hay una zona gris, esto no tiene nada que ver con lo otro. Y al final el reconocerme como tal significa saber cómo funciono, Mm. sé que conecta conmigo y de alguna manera me tranquiliza muchísimo. Es un Porque alivio, ¿no? es un alivio. Antes de yo tener estas dos parejas, yo intentaba entrar en la norma como hacía todo el mundo. Entonces yo mantenía relaciones sexuales donde no había atracción sexual, donde yo salía y me sentía mal,
Y no era por un prejuicio en relación al sexo, porque yo soy una persona sexo positiva, es decir, no veo el sexo de manera ni tema traumático, ni nada por el estilo. Pero es algo que no me llenaba y es algo que, ¿por qué tengo que hacer esto si realmente no me apetece? Y al final lo estaba haciendo de manera mecánica y al final me hacía daño. A nivel psicológico me hacía daño. O sea, al hacer yo un análisis de toda mi vida, de todo esto, al final llego a la conclusión, en el 2020, en la pandemia, que da tiempo para pensar un poquito, Sí, de que al final formaba parte del espectro asexual y luego ya más adelante di el paso de hacerlo público en las redes sociales. muy interesante. Yo me acordaré siempre de la primera vez que me di cuenta de que podía ser asexual. Fue con una conversación con unas amigas que me decían, pero eh, tú no sientes, o sea, tú no ves a la gente por la calle o por el metro o por donde sea y bueno, ellas me decían, te enamoras, pero obviamente se referían a tener una atracción sexual o romántica por las personas, ¿no? El flechazo. Y yo, porque yo soy aromántica también, y claro, yo me quedé así como diciendo, es que no, nunca me había atraído a nadie, ¿no? No había sentido esa atracción sexual que como que parece tan espontánea en las otras personas, ¿no? Y ahí me planteé que podría ser asexual, pero esto fue en 2015, o sea, hace tiempo ya, 10 años, y claro, ahora se está empezando la sexualidad, imagínate hace 10 años, ¿no? Em, y yo me acuerdo que lo verbalicé y se rieron de mí, porque es una tontería, ¿sabes? Tú lo que pasa es que no has encontrado a la persona correcta, ¿no? Se me decían, esto es que no has encontrado a la persona, esto es que, em, pues, aún no es tu tiempo, eres muy joven, y yo ya tenía mis 18 años, y todas las personas de mi alrededor, desde mucho antes que yo, ya empezaban a tener sus primeras experiencias, ¿no? Y yo, pues es lo que tú decías del tiempo, ¿no? De que la gente va contando las experiencias sexuales, como viendo el tiempo en el que tienen, bueno, sexo. Y, y a mí me pasaba también en las series que en las series enfatizaban mucho en plan, uy, llevo 5 meses sin tener sexo y la gente se ponía las manos en la cabeza y yo pensando, pues yo no he tenido sexo nunca y no lo veo como un problema. Pero a mí me hacían sentir mal. Claro. ¿Sabes? Porque pensaba, hay algo mal en mí, porque no siento esta atracción por otras personas o no siento em, la misma sexualidad normativa que otras personas, ¿no? Y, y es bastante duro cuando te juzgan de esta manera y no hay nadie que te explique el por qué te está pasando, ¿no? Y una vez te das cuenta de que no, lo que te pasa es que no sientes atracción sexual por personas y que eres asexual y que no hay nada malo porque además puedes experimentar tu sexualidad de la forma en que desees, ¿no? Igualmente que no es, como muchas veces vemos los términos como absolutos, ¿no? Como hemos estado hablando y, y que es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero encontrar el término te alivia, porque dices, ostras, es que no hay nada malo en mí. Y con eso, por eso te quería preguntar también de cuáles son o cuáles pueden ser esas señales con las que las personas pueden identificarse como asexuales, ¿no? Porque hay personas que dicen, es que no acabo de entender con los términos cómo lo puedo experimentar, pero ¿cómo pueden ser esas señales que nos pueden indicar que somos asexuales? Claro, teniendo en cuenta que es un término paraguas y que engloba distintas experiencias, ¿no? Es un poco difícil. Por eso existen las microetiquetas. Sí, Por eso hay gente que llega al término asexual y le interpela y luego las microetiquetas refuerzan.
que son personas asexuales, o al revés, ¿no? Llegan a una microetiqueta que forma parte del paraguas asexual y al final se identifican como personas asexuales, como el término, por ejemplo, aegosexualidad, que es una persona que tiene la libido alta, tiene un deseo sexual, tiene fantasías sexuales, pero no quiere llevarlo a la práctica. O sea, no quiere mantener relaciones sexuales en la práctica, y aunque eso no es la definición directa de la sexualidad, porque tiene que ver con la atracción, pero el que se explique todo ese detalle hace que la persona llegue a la conclusión de que es una persona sexual. O sea, las Mm, microetiquetas tienen como esas pequeñas utilidades, ¿no? De, vale, vale, puedo funcionar de esta manera con esto, con esto, con esto, y por lo tanto significa que formo parte de este término más general. Perfecto. Por eso es importante a veces dar visibilidad a las microetiquetas, aunque luego en el día a día presentarte como aegosexual a lo mejor no tiene sentido para la gran mayoría de la población, no sería una mm, orientación sexual como tal, pero es una microetiqueta que a la persona de manera individual le funciona. Por eso nuestra población debe usarla para ver si a alguien le sirve como si fuera, ¿no? Como un cubierto y la mm, sexualidad es un plato, ¿no? Pues al final puedo ser asexual porque este cubierto me facilita para comer de esta categoría, ¿no? Algo así. totalmente. Y, y luego al final, esos rasgos que hace que tú creas que puedas ser una persona sexual es cuando mantienes relaciones sexuales, pero no te llenan del todo, cuando el sexo no es el centro de tu vida, porque aquí hay como dos cosas, ¿no? Una cosa es la hipersexualización de la sociedad, que le Mm, afecta a todo el mundo, asexuales y personas alosexuales. Hay gente alosexual que se puede sentir incómoda por la sociedad hipersexualizada, sobre todo las mujeres, que son objetos constantemente sexuales del patriarcado. Pero si no hay hipersexualización y el simple hecho de cumplir con la alonorma, es decir, experimentar atracción sexual, que al final en la pareja, por ejemplo, la parte del sexo sea la mitad o más de la mitad de lo importante en esa relación y para ti no, son como detalles que te dan a entender que a lo mejor no experimentas atracción sexual como el resto, que no es algo interesante ni importante para ti, que hay otros elementos. Entonces, todo eso te puede acercar al término asexual, mm, sobre todo la gente que estamos en la zona gris. Porque luego la gente asexual que está más en el extremo, que no experimentan atracción sexual ninguna o casi ninguna, sí que lo suelen descubrir a edades tempranas si tienen el término delante. Por eso la gente que somos grises o estamos en la zona gris, tardamos más tiempo en darnos cuenta que lo somos. Porque como mm, sentimos algo, pensamos que ya está, hay una orientación sexual X, no hay nada más. Y en todo caso es porque no tenemos ganas, porque estamos con cansancio, somos personas apáticas y al final que todo eso puede estar también en las personas alosexuales, pero que eso al final no tiene que ver con la atracción sexual, porque no la estás experimentando de una manera normativa. Entonces en el espectro es como muy complicado porque hay personas en el extremo y personas que están en la zona gris. Y sí, entonces las microetiquetas creo yo que vienen a ayudar aquí a un poner poco orden, acercarnos. a Mm, acercarnos al término asexual como paraguas, porque al fin y al cabo es todo aquello que está fuera de la alonorma. Y una manera de ordenarnos son con todas esas microetiquetas que al final nos hace que nos unamos bajo una misma bandera. totalmente. Por eso a veces como muy, hay gente que lo tiene como muy claro en su adolescencia, porque son asexuales en el sentido literal de la palabra, y como luego hay personas en la zona gris, pues solemos tardar más. Y también influye el género, ¿vale? Y la edad que podamos tener. Porque quienes somos socializadas como hombres o en masculino, tenemos que dar un nivel de sexualidad para demostrar que somos hombres, para demostrar una masculinidad. Eso me ocurrió a mí antes de aceptar que yo era una persona no binaria e intentaba encajar en la categoría de hombre. Mm, También una de las normas es que sexualmente tienes que ser una persona activa, que tienes que dar ya, todo, ¿no? Y en el mundo gay, por ejemplo, es un mundo que además de a lo normativo es hipersexualizado. Tienes que hacer lo que la gente está haciendo. Nadie te obliga de manera directa, pero tú entiendes la violencia estructural y simbólica, que significa que si no estás haciendo esto, eres un parado, no eres nadie. Mm. Entonces al final la propia sociedad
te obliga a mantener relaciones sexuales de manera indirecta y tú no quieres mantener esas relaciones sexuales. Pero es un proceso. Mientras lo estás intentando y te das cuenta que no es lo que quieres, pueden pasar años. Porque ahora, si me permites, me gustaría centrarme en la atracción. O sea, ¿qué quiere decir no sentir atracción o sentir una atracción, no sé si decirla secundaria? a- o sea, ¿cómo se puede trasladar el no sentir atracción a los comportamientos? Bueno, es que, claro, los comportamientos no, pero no sé si me entiendes, como para que la gente no confunda conceptos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, que a ti te decían que eras una ameba porque no ibas buscando Mm. eh, esa sexualidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda qué significa atracción? Para que entiendan bien el sentido de la palabra, qué significa, ¿no? O sea, es el deseo, pero dirigido a otras personas, ¿no? A otras personas según su género. Yo creo que mucha gente ha tenido la experiencia de irse con personas a nivel sexual y que no han experimentado atracción sexual. Sí, probablemente existan personas que te digan, no, al final fui y tuve sexo con, pero realmente no me gustaba. Pues Mm, eso es un ejemplo. Ese no me gustaba, ¿en qué se traduce en nuestro lenguaje? Pues que esa persona no estaba experimentando atracción sexual, sino lo estaba haciendo de manera mecánica para aliviarse. ¿No? El deseo sexual, la libido, lo que sea. Pues eso es un ejemplo. Otro ejemplo, así como extremo, que también lo comenté en otro sitio, es, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Cuando antes no había contacto, no habían vis a vis, ¿no? Con sus parejas del otro género, muchos hombres heterosexuales, es decir, que experimentan atracción sexual por mujeres y no por hombres, de repente mantenían relaciones homosexuales con el mismo género dentro de las cárceles. Eso no significa que estaban experimentando atracción sexual por eso, mm. por esos otros hombres, sino lo hacían para aliviar su libido. Entonces, Vale. son ejemplos y la gente sabe y es consciente de que realmente ese hombre no es gay, que no es bi. Simplemente, no, creo que había un dicho, no recuerdo cómo era, que cualquier agujero puede ser, bueno, no me acuerdo cómo era, ¿no? Hay una frase hecha como que en momentos así como muy extremos, cualquier agujero puede ser posible, ¿no? Algo así era, no me acuerdo el dicho. Y entonces ahí tiene que ver con, es que si no hay mujeres, pues me voy con otras personas que no siento atracción sexual, pero es para aliviarme. Vale, Entonces yo creo que poniendo estos ejemplos, la gente alosexual puede llegar a entender por qué hay personas asexuales que somos capaces de mantener relaciones sexuales con otras personas, pero no necesariamente hay atracción sexual. O en esos casos puede haber atracción sexual, pero porque somos demi y hay una conexión emocional fuerte, o porque somos personas grises y es una excepción dentro de nuestra historia, ¿no? Como mm, por X motivo, sí se puede experimentar atracción sexual, incluso a veces experimentamos algo que muchas veces no sabemos si es una atracción sexual o no, porque también es una experiencia muy común en lo gris. Esa duda de, ¿esto es atracción sexual o no? ¿Lo estoy haciendo realmente porque, y al final la duda o la ambigüedad con respecto a la atracción forma parte de una experiencia gris? vale. Y también porque existen otros tipos de atracción, ¿no? Que a veces eso se confunde de que se tiende a atracción como atracción solo sexual, ¿no? Y hay otros tipos de atracción que también te pueden llevar a querer mantener relaciones sexuales con esa persona, por ejemplo. Por ejemplo, muy común, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia es muy común que existan personas que confundan la atracción estética con la atracción sexual. Por ejemplo, muchas chicas que se quedan fascinadas con otras chicas por su forma de vestir, cómo actúan, cómo es su personalidad, pueden llegar a pensar de, me gusta esta chica. ¿Será que me pueden gustar las chicas? A lo mejor no, pero toda esa fascinación es porque hay una atracción estética que luego tú la incorporas en tu vida y le das la importancia que tú quieres.
si piensas que forma parte de tu orientación en general, ¿no? Porque también puedes usar todas las atracciones posibles para intentar definir tu orientación. Pero esa confusión entre la atracción estética y la atracción sexual es muy común y se ve mucho en la adolescencia. Es decir, ¿realmente quiero ser como él o es que me gusta él? Incluso muchos chicos gay, por ejemplo, piensan que hay una atracción estética. No, me gustaría ser como él, quiero ser el amigo de él, y al final están descubriendo que lo que están experimentando es una atracción sexual por ese chico. Entonces, muchas veces los límites entre una cosa y otra se hacen como muy difusos. Entonces, cuando una persona asexual decidimos mantener relaciones sexuales con, es porque a lo mejor no hay nada de atracción sexual, pero sí hay atracción estética, ¿no? Hay atracción de otro tipo, ¿no? Platónica, bueno, platónica ya sería de otra forma, pero que puede haber atracción romántica, en Sí, el caso que la persona sea a lo romántica, y al final esos otros tipos de atracciones pueden ser el motor por el cual tú decides mantener relaciones sexuales y no la atracción sexual en sí. totalmente. Porque eso rompe con el estereotipo también de que las personas asexuales no podemos tener relaciones. Por ejemplo, porque existen otros tipos de atracción, entre ellas la atracción romántica, en la que la persona sexual puede sentir o no, puede ser aromántica bueno, ser romántica. Em, Esto rompe un poco con el estereotipo de persona sexual que no puede tener relaciones amorosas, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Y una persona puede ser asexual, pero ser heterorromántica o birromántica. O... Que me gusta utilizar el término porque rompe con que parece que solo podemos ser bisexuales, homosexuales, etcétera, pero podemos ser birrománticos solamente, ¿no? Y, y bueno, que la gente entienda de que existen estos términos es importante para diferenciar los tipos de atracción y entenderlo un poco mejor. Sí, muchas veces cuando hablamos de asexualidad solemos explicar todo esto, ¿no? Que la atracción sexual puede ser una cosa y la atracción romántica otra. Y parece que somos las personas que tenemos como distintos tipos de atracciones, podemos combinar distintas etiquetas y realmente no. Es decir, todo el mundo puede combinar este tipo de atracciones, no Mm, solamente las personas del espectro asexual. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente te dice, no, yo soy bisexual, rápidamente entendemos que es atracción sexual y romántica mínimo mm. por más de un género. Y no, a lo mejor esa persona bisexual que ya ha pasado es bisexual porque siente atracción sexual por más de un género, pero amor es homoromántica o heteroromántica. Y hay personas que no lo saben porque como viven en el mundo halo sexual, no están entendiendo muy bien y amor te dice, no, yo para el sexo prefiero a los hombres y para las relaciones de pareja amorosas prefiero a las mujeres, ¿no? Es decir, y tú dices, bueno, eso es el modelo de atracción dividida que las Mm. personas hacen, usamos. Ustedes también lo tienen y pueden ser diferentes en las personas halo. Me ha gustado mucho este término, el modelo de atracción dividida, claro. Mm. Muy Sí, lo interesante. llaman así. No recuerdo quién lo planteó, pero sí, desde la comunidad de Aven, se habla del modelo de atracción dividida. Y es que no necesariamente debe de coincidir una cosa con la otra. Exacto. Es más, cuando se habla de asexualidad, mucha gente dice, un tipo de asexualidad es el aromanticismo. Y tú dices, no. Habrán personas asexuales que son arománticas, pero el aromanticismo en sí no forma parte de la sexualidad. Es Mm. aparte. Que se pueda dar o no a la vez, eso es otro tema diferente. Que es un tema que me interesa mucho porque si de asexualidad se entiende poco, de romanticismo yo creo que aún menos. Aún falta mucho para entenderlo, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte muy interesante. Yo tengo aún mis dudas, o sea, no tengo claro del espectro aromántico en qué sitio estoy. Sé que lo soy, pero no sé, aún me estoy definiendo porque es Ujú, en una sociedad donde lo más importante son las relaciones románticas y sexuales. Claro, cuesta mucho confrontar todo esto, ¿no? No sé cómo decirlo, como tú sabes que eres diferente, pero en una sociedad donde
las relaciones románticas son como la cúspide de las relaciones, confrontar esos estereotipos es difícil, ¿no? A mí al menos me resulta difícil identificarme porque hay también tan poco conocimiento y tan poca información o realmente yo hice un vídeo de TikTok diciendo, es que bueno, de asexualidad sí que he ido viendo como perfiles, ¿no? Pero de perfiles arománticos aún hay menos, ¿no? Y es un... Bueno, esto es otro tema que podemos tratar otro Sí, día si menos, quieres. sí, menos. Y cuando hay algo, la persona además también es asexual. Mm, Personas que son alosexuales y arománticas, ya eso aún ya hay menos, poco o nada, sí. totalmente. Sí, sí, sí. También quería preguntarte cómo empezó todo el tema de divulgación. Bueno, yo porque siempre he sido activista en la Ah, población vale. LGTBIQA+, entonces yo desde los 17 años ya estaba en las asociaciones, ya estaba por ahí, ¿no? Pero sí que empezar a hacer activismo hace, sobre todo en las redes, sí que para mí es un paso grande, porque yo siempre he sido una persona que no se expone tanto. Es decir, Mm, que yo hago un activismo más de calle aquí, donde yo vivo en Tenerife, en las Islas Canarias, en las asociaciones, reuniones con el ayuntamiento, con otra gente, o acompañar a la gente en sus procesos. Pero dar tanto la cara en las redes sociales a mí siempre me ha dado miedo, ¿no? Siempre me ha dado como ese pánico de que la gente sepa quién soy, que me conozca, y luego porque la gente es invasiva con las preguntas, ¿no? Pero al final había algo en mí que yo ya necesitaba expresarlo, ¿no? Y como reconocerme dentro del espectro asexual a mí me hace muy feliz, en mi caso, me hace muy feliz porque como yo pasé por descubrir que soy una persona no binaria, todo el tema de la disforia, y luego entender que soy una persona del espectro asexual y eso me alivió bastante. Entonces también para mí es sanador poder expresarlo al resto. Y también porque no hay tanta información sobre ACE en las redes. No mm. hay personas, Y en por ejemplo, que español aún pongan menos. aún menos y que pongamos cara y cuerpo a, ¿no? Porque muchas veces son textos, pero no hay, parece que no hay nadie detrás, no hay una persona detrás. Y entonces, digamos que me tiré a la piscina y al final tengo las redes de LGTBIQA+, son redes que están abiertas, es decir, cualquier persona me puede ver. Y entonces al final yo creo que es una visibilidad importante, me hace muy feliz, me encanta apoyar a la gente, los mensajes que me llegan, porque al final es algo que está ahí en stand-by, ¿no? A pesar que en España la A se empezó a organizar antes que la I, Mm, la I fue incorporada antes que la A en el movimiento LGTBI en España, mm, ¿no? Incluso la A ni se pone y se pone el más, ¿no? Yo creo que es importante empezar a hablar de la A, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, tan hipersexualizado, a lo normativo. Yo creo que es importante y al final me tiré a la piscina, con todas sus consecuencias, ¿no? Sí que la cuestión trans o no binaria sí que me echa más para atrás por todos los ataques que hay, pero que igualmente, como ya viste hace estos días, eh, los discursos anti-trans también son discursos anti-TIQA+, sí, porque al final la gente que es anti-trans entienden que la asexualidad es producto de lo trans. Como las personas trans están en terapia de reemplazo hormonal y bloquean determinadas hormonas, piensan que se vuelven asexuales por las hormonas. wow. Y entonces al final, No lo había relacionado, pero tiene mucho sentido. pues es un discurso antitrans que está en Reino Unido y que dentro de poco llegará al Estado español y será una de las cosas que no van a decir las feministas antitrans. Me sabe mal, pero tenemos que dejar aquí el podcast porque se acaba el tiempo. Muchas gracias, Josh, por haber venido. Me ha gustado mucho entrevistarte, la verdad, y ojalá más podcasts como el nuestro para visibilizar nuestra realidad. Muchas gracias a ti, Iber, por la invitación.